todos, hermanos. Nos da muchísimo gusto poder saludarles de nueva cuenta en esta mañana. Los que nos acompañan, les damos la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios por sus vidas. Agradecemos al Señor porque Él ha estado obrando de una manera preciosa, hermosa en nuestra comunidad. Y estamos muy contentos y agradecidos al Señor porque Él es el que está edificando su iglesia. Y como Él lo prometió, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y hoy damos gracias porque después de casi 2000 años la iglesia continúa, la iglesia sigue a pesar de el Señor está edificando su iglesia. Así que, hermanos, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio en la primera carta de Pedro. Hemos estado meditando en esta carta, hemos tenido los últimos mensajes, ha sido un llamado a la santidad. Y el día de hoy estaremos hablando, o he titulado el mensaje de esta mañana, un llamado a la reverencia. Llamado a la reverencia. Y vamos a orar para pedir la bendición y la dirección del Dios Todopoderoso. Acompáñeme. Señor Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Dios, en esta mañana. Gracias por permitirnos, Dios, estar aquí en este lugar para adorarte, para exaltarte, Señor. Nos hemos gozado, Dios, al expresarte a través del canto, Dios, tus atributos, tu grandeza, tus obras, quién eres tú, Señor. Hemos cantado santo, santo, santo. Hemos cantado y reconocido a través del canto que tú eres el buen alfarero y que estás obrando en estas vasijas de barro, Señor. Hemos cantado de tu gran amor, Señor. Y Padre, hemos también podido, Señor, participar en tu obra a través de la provisión que tú nos has dado, Señor. Y ahora queremos, Padre, pedirte que tú hables a nuestro espíritu, que tú alimentes nuestra alma con tu palabra, Señor. Padre, guíanos, Señor, y háblanos, desafíanos, fortalécenos, consuélanos, confróntanos si es necesario, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, un llamado a la reverencia. Y quiero que abramos nuestra Biblia ahí en la primera carta de Pedro, que usted pueda recordar un poco acerca de lo que hemos meditado en esta carta. Ahí en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12, del versículo 3 al versículo 12, nos habla acerca de la salvación. Nos habla acerca de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la soteriología, es la doctrina de la salvación, la cual es un verdadero privilegio. Pero también esta salvación tan grande que el Señor nos ha otorgado, también conlleva ciertas responsabilidades, hermanos. A partir del versículo 13, se nos exhorta a vivir de una manera coherente con tan gran bendición. Es decir, el gozar del don de la salvación debe de producir en cada uno de nosotros, debe de producir en cada creyente un cambio radical en la conducta. ¿Por qué? Porque ese creyente antes vivía conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos de este mundo, conforme a la corriente de este mundo. Pero ahora en Cristo su vida debe caracterizarse por la santidad. La característica del creyente debe de ser la santidad. Y observemos cómo está muy ligado. Hemos estado meditando en estos últimos domingos acerca de un llamado a la esperanza, acerca de un llamado a la santidad, y el día de hoy un llamado a la reverencia.
Quiero que me acompañen al versículo 17 del capítulo 1. Y vamos a darle lectura a 3 versículos, del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En esta mañana vamos a meditar y vamos a ver 3 razones para cultivar una actitud de temor reverente. 3 razones para cultivar una actitud de temor reverente. Ahora, cuando vamos a esta porción que hemos leído, hermanos, el mandato, el imperativo lo encontramos ahí en el versículo 17, en la segunda parte. Usted puede verlo. Siempre es bueno subrayar los verbos imperativos, los mandatos. El mandato es: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos, ese es el imperativo. Conducíos en temor todo el tiempo que vivamos aquí en la tierra. La palabra conducirnos, hermanos, se refiere a la vida habitual. La palabra conducirnos significa o tiene que ver con la manera en que nos comportamos, en la manera de ser, en el modo de vida. Y Pablo la utiliza en varias ocasiones, esta palabra, en esta carta. Por ejemplo, simplemente eche un vistazo al versículo 15. En la parte final, ahí tenemos esa palabra que se traduce en el verso 17 como conducíos. Al final del versículo 15 se traduce como, ¿qué dice? Toda vuestra, ¿qué? Manera de vivir. ¿Se da cuenta? Es la misma palabra en el griego. Vaya al capítulo 2, al versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. También ahí tenemos la misma palabra. Dice: manteniendo vuestra ¿qué? Manera de vivir. Vuestra manera de vivir. Y vaya al capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. También ahí el apóstol Pedro utiliza esta misma palabra. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, por la manera de vivir, por su comportamiento, por su manera de ser, por su manera de vivir habitualmente. Versículo 2, considerando vuestra, ¿qué? Conducta. O sea, puedes darte cuenta que es imperativo del versículo 17, lo tenemos, se usa de otras maneras en otros versículos, y podemos ver, o eso nos muestra, que el cristianismo, queridos hermanos, está íntimamente ligado con nuestra vida diaria. El cristianismo está ligado con nuestra vida diaria. El cristianismo no es una religión fría, una religión pasiva, no es una religión que llena de información la cabeza o que se viva en ciertas temporadas o festividades del año. No, el cristianismo bíblico es una relación personal, real, continua y de amor con Cristo que afecta positivamente toda nuestra manera de vivir. En eso consiste el cristianismo. Hermanos, es vida. Es la manera en cómo vivimos. La manera en cómo vivimos muestra si estamos con Dios o en contra de Dios. La manera en cómo vivimos habitualmente, la manera en que nos conducimos muestra si realmente Cristo es nuestro Señor y Salvador. La manera en cómo vivimos muestra
si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El cristianismo es vida práctica, hermanos. Y podemos darnos cuenta cómo en los primeros 12 versículos abundan los indicativos, abunda lo que Dios ha hecho en favor nuestro. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó. Nos salvó porque nadie podía salvarse a sí mismo. Nos salvó porque no había otra manera, porque el hombre no puede decidir por Dios, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, está condenado a una eternidad sin Cristo, porque el hombre está totalmente depravado por el pecado y no puede buscar a Dios. Por eso Romanos capítulo 3 dice: no hay ninguno que busque a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él vino, nos buscó y nos salvó. ¿Cómo respondemos ante esa salvación tan grande? ¿Cómo respondemos ante esa bendición tan grande de ser salvos? Bueno, a partir del versículo 13 nos dice cómo debemos de vivir. Debemos de vivir en la esperanza que ha de manifestarse cuando el Señor venga por nosotros. Debe de manifestarse en una vida apartada del pecado, en una vida en santidad. Pero también debe de manifestarse en una vida reverente, en una vida de respeto a Dios, en una vida de honor a Dios. Hermanos, así es la manera en cómo Dios nos está llamando a vivir en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros al salvar nuestra alma de la condenación. En nuestra vida antigua, hermanos, que no quiero que recuerde mucho, en nuestra vida antigua, cuando estábamos condenados, una de las características del hombre natural es tal como Pablo declara en Romanos 3:18. Vayamos a Romanos 3:18. Mire cómo menciona Pablo una de las características del hombre natural, de aquel que no ha nacido de nuevo, de aquel que no le ha resplandecido la luz, de aquel que no tiene a Cristo. Esa es una de las características de ese tipo de vida. Dice el 3:18 de la carta a los Romanos, ¿qué dice? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios, no hay respeto por Dios, no hay reverencia por Dios. Esta gente se mofa de Dios, esta gente se burla de Dios. No hay temor de Dios. Ese es el hombre natural, el hombre que vive en tinieblas, el hombre que va camino al infierno, el hombre que no va a estar con Dios porque simple y sencillamente no tiene temor de Él. Ahora, esa es la característica del hombre natural. Pero ahora, queridos hermanos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, ahora se nos manda a vivir ¿en qué? En el temor de Dios, en el temor de Dios. Y así es como vive un hombre o una mujer sabia. Déjeme decirle que, como dice Salomón, ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, queridos hermanos, ahí está el imperativo. Regresemos a nuestro pasaje. El imperativo es: conduzcanse, conduzcámonos. Vivamos en el temor del Señor, de una manera reverente al Señor. Ahora, pero ¿cómo cultivamos eso? ¿Cómo cultivamos una actitud de temor reverente a nuestro Dios? Bueno, los otros verbos nos ayudan, ¿verdad?, para poder cumplir con este mandato. ¿Cómo? ¿Cómo podemos cultivar una actitud de amor o de temor reverente? Bueno, lea ahí en el capítulo 1, versículo 17, la primera razón. Voy a darle 3 razones para cultivar una actitud de temor reverente.
Las enumero. La número 1, Dios es nuestro Padre. Porque Dios es nuestro Padre. Y por eso es de que tenemos que tener una actitud reverente delante de Él. Porque es nuestro Padre. La Escritura, queridos hermanos, dice que todos los que le reciben a Cristo, es decir, los que creen en su nombre, Dios le dio la autoridad, el derecho, la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. O como se traduce en otras versiones, de ser llamados hijos de Dios. Eso usted lo tiene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. A los que le recibieron. ¿Y qué significa recibir a Cristo? Creer, confiar, depositar toda tu fe y tu confianza en Él. Y todo aquel que cree en Él, Dios le da el derecho, Dios le da la potestad de ser hecho o de ser llamado hijo de Dios. Lo que significa que si somos hijos de Dios, entonces ahora pertenecemos ¿a qué? A su familia. Tal como lo menciona Efesios capítulo 2, versículo 19. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos hijos de Dios, pertenecemos a su familia y por lo tanto debemos de reflejar las características de nuestro Padre. Debemos de reflejar a nuestro progenitor, debemos de reflejar a nuestro Dios. Y observe cómo ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16 nos muestra esas características antes de llegar al verso que estamos estudiando. ¿Cuáles son esas características? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Observe, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda que vuestra manera de vivir, porque escrito está. Es decir, usted puede encontrarlo en otra porción de las Escrituras. Y eso lo encuentra sobre todo en el libro de Levítico. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí en estos versículos nos muestra cómo podemos reflejar a nuestro Padre. Ahora, como parte esencial de su programa de salvación, Dios nos ha hecho renacer, como dice el versículo 3. Observe el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dándonos vida nueva, una vida abundante, vida eterna. Ya no somos más hijos del diablo. Ya no, hemos llegado ahora a ser hijos de Dios. Somos una nueva creación, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Y dice Pedro también, ¿verdad? Que esas cosas viejas deben de desaparecer, hermanos. Porque somos nuevas criaturas. Porque hemos sido renacidos por Dios. Esas antiguas pasiones, como nos dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mientras que las cosas nuevas deben incluir una nueva manera de vivir, una manera nueva de hablar, una manera renovada de pensar, una conducta santa, un temor reverente, un comportamiento digno de nuestro estatus como hijos de Dios. Hermanos, esa es la responsabilidad que conlleva nuestra salvación. O sea, no hay lugar, queridos hermanos, para simplemente decir soy salvo y me echo a dormir. No, hermanos. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Hermanos, como esto es una tremenda analogía en nuestras vidas. Piensa un poco todo lo que han hecho tus padres por ti, o lo que ha hecho tu mamá por ti, o lo que ha hecho tu papá por ti. Es increíble.
Y a lo mejor puedes inmediatamente decir, usted no conoce a mis papás, sí, seguramente no los conozco, posiblemente, pero el hecho de que estés hasta este punto aquí, alguien cuidó de ti, alguien te proveyó, alguien te cambió los pañales, hijo. O sea, no lo hiciste tú, ¿verdad? Y seguramente te enfermaste y tal vez no recuerdes que ahí estuvo tu mamá o tu papá desvelándose, ¿verdad? ¿Entiende eso? No te fuiste solo al kinder, ¿verdad? Alguien te llevó, alguien te recogió, alguien te ayudó a hacer las tareas. Poco, mucho, eso va a depender de tu corazón. Pero ¿cómo respondemos ante lo que han hecho nuestros padres? Ahora imagínate cómo responder ante lo que Dios nuestro Padre ha hecho al trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable, al trasladarnos de la muerte a la vida. ¿Cómo debemos de responder, hermanos? No podemos quedarnos sentados, no podemos simplemente dejarnos caer sobre la cama y rascarnos la panza. No, hermanos, esa no es la actitud que Dios quiere, esa no es la actitud que esté acorde a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, la primera razón para tener una actitud de temor reverente es recordar que Dios es nuestro Padre. La segunda, Dios es nuestro juez. Véalo ahí en ese mismo versículo 17, por favor. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Según la obra de cada uno. No solamente debemos de tener una actitud de temor reverente porque Dios es nuestro Padre, sino también porque Dios es nuestro juez. Hermanos, la Biblia habla mucho acerca de que un día nuestras obras, nuestra conducta, nuestras actitudes y nuestro servicio a la iglesia serán juzgadas. ¿Estás consciente de ello? Ahora, ¿cuál es este juicio? Es el juicio de las obras del creyente. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Estamos en el plano en donde estamos hablando a creyentes. Aquellos que invocan a Dios como Padre. Entonces, ¿a qué se refiere que Dios va a juzgar? Y no tiene que ver con salvación, excepto que la salvación debe de producir buenas obras, como dice Tito capítulo 1, versículo 16, Tito capítulo 2, versículo 7 y versículo 12. Y también viene a mi mente Efesios capítulo 2, versículo 10. Fuimos creados para buenas obras, para que andemos en ellas. Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Cuando confiamos en Cristo, Dios perdonó nuestros pecados y nos declaró justos en su Hijo. Y nuestros pecados ya han sido juzgados en la cruz, ya fueron clavados. Dice Colosenses que el acta que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz. Por consiguiente, no se puede achacar de nueva cuenta contra nosotros. Pero habrá un tiempo de un juicio llamado el tribunal de Cristo. Quiero que tú puedas verlo en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, acompáñame un poquito atrás en la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 14. Verso 10, 14, versículo 10. Observe. Ahora Pablo está escribiendo a los creyentes en Roma. Y mire lo que dice. 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano?
Porque ¿todos qué? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, no solamente lo tenemos aquí en Romanos, sino también en la segunda carta a los Corintios. Si puede adelantar un poco, ahí segunda de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Y mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, mire esto, es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Hermanos, está hablando a creyentes. Nuestras obras van a ser juzgadas, van a ser recompensadas, nuestras actitudes, nuestro servicio, todo lo que hagamos, hermanos, no es en vano. Por eso Pablo le decía a los hermanos, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez los demás no lo ven, pero Dios lo ve. Y eso es lo que cuenta. Lo que tú hagas, lo que yo haga, está delante de los ojos del Señor, y Él lo ve. Y cada uno de nosotros, aquí no es, bueno, mi papá, ¿verdad? Él va a hacer, no sé, él ayuda a la iglesia, él apoya en la iglesia. Ok, tu papá, hijo, tú no. Son dos cosas. Aquí puedes ver lo que dice Romanos, puedes ver lo que dice Corintios, que dice que cada uno, o sea, no vamos a llegar a ver, familia, aquí estamos, ¿verdad? Estos no hicieron nada, pero yo, no. Cada uno de nosotros va a dar cuentas de sí a Dios. Porque a cada uno de nosotros Dios nos dio talentos, a cada uno de nosotros Dios nos dio capacidades, a cada uno de nosotros Dios nos dio dones. Así que aquí no vas a decir, bueno, Dios, perdóname, yo estaba cuidando la casa, pero mi mamá estaba sirviéndote. No, cada uno. Es personal. Cada uno. Y eso debe de animarnos, hermanos, a tener una actitud de temor reverente delante de Dios. No solo porque es nuestro Padre, sino también porque es nuestro juez. Y nosotros queremos tener un buen resultado delante de Él. Queremos hacer las cosas para su gloria y no para la nuestra. Cada uno de nosotros dará cuenta de sus obras, y cada uno de nosotros recibirá la recompensa apropiada. Warren Wiersbe dice: este es un juicio de familia. Ahora, de familia ya lo aclaramos, lo que no significa, sino de la familia de Cristo, a donde pertenecemos, donde el Padre trata con sus hijos amados. La palabra griega que se traduce juzgar lleva el significado de juzgar para hallar algo bueno. Dios examinará los motivos de nuestro ministerio, los motivos de nuestro servicio. Él va a examinar nuestros corazones, pero Él nos asegura que su propósito es glorificarse en nuestras vidas y ministerio, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vaya a 1 Corintios 4:5, porque eso no es común en las Escrituras, porque eso no abunda en las Escrituras, hermanos. Pero es hermoso que Dios lo haya puesto ahí. Y qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 4, versículo 5:
Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza ¿de quién? Wow, ¿no puedes imaginar eso? O sea, hermanos, somos buenos para, el hermano hace eso porque quiere que lo veamos. La hermanita y dice, ya déjate de andar juzgando a los demás. Dios va a juzgarlos, no tú. O sea, Dios no nos manda, Dios nos dice, a ver, por favor, ¿alguien tendrá una lista de cómo vieron a los hermanos ahí en su vida? Hermanos, siempre estamos viendo lo que los demás hacen y estamos juzgando lo que los demás hacen. Sí, mira, es que lo que quiere es llamar la atención. Mira, lo que quiere es que el pastor le vea. Mira, lo que quiere es que, hermano, mira, no, tú y yo no podemos saber las intenciones de los corazones. Yo sí. Y te voy a decir una cosa, no vas a ganar absolutamente nada viendo o no viendo lo que los demás hacen. Ponte a hacerlo tú. Ponte a hacerlo tú. Hermanos, ahora, esto no es natural. Necesitamos de la ayuda y el poder del Señor. ¿Qué es lo natural? Velo en una familia, ¿verdad? Imagínate, han terminado de comer, uno lleva su plato al lavatrastes, ahí está, llega el segundo, lo va y le dices al tercero, lava tu plato. No, ¿pero por qué si los demás no lo lavaron? ¿Sí? Eso es lo normal, hermano. ¿Por qué lo voy a hacer yo si los demás no lo hacen? Hermano, ¿usted cree que le va a decir a Dios así en el tribunal de Cristo? No lo hice, los demás no lo hicieron. No, hermano. No va a recibir alabanza por eso. Hermanos, el cristianismo es personal. Lo que tú y yo hagamos para el Señor, primeramente es personal. Si lo hacemos como familia, gloria al Señor por eso. Pero olvídate si el de al lado hace el devocional o no lo hace. Olvídate si el de al lado canta o no canta, porque canta. Olvídate un poco y eres tú. Enfócate. Tú vas a rendir cuentas delante de Dios. Entonces eso debe de producir una actitud de reverencia. Eso debe de producir en nosotros una actitud de temor delante del Señor. De saber que Él mira no solamente lo externo, sino también los motivos, las razones, las intenciones por lo cual hago algo. Así que, hermanos, Dios es nuestro juez. Dios es nuestro Padre. Ahora, déjenme hablar un poquito más acerca de este tribunal de Cristo. Y hay 3 características, ya las hemos mencionado, pero quiero ser más puntual. El número 1 es que seremos juzgados con justicia. ¿Qué significa esto? Queridos hermanos, ve ahí en Primera de Pedro, nos dice, observa en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción, esta es una pax legómena, aparece solamente una vez aquí, ¿sabes? Denota imparcialidad, o sea, serás juzgado con justicia, es decir, de una manera imparcial. ¿Sí me explico? Tú no vas a llegar al tribunal de Cristo y le vas a decir, mira, Señor, pues tú sabes quién soy, ¿verdad? Me conoces, sabes mi apellido, ¿verdad? Famoso. Hermanos, mira, delante de ese tribunal, gordos, flacos, chaparros, altos, güeros, morenos, aperlados, costeños, mira, delante de ese tribunal, vas a estar delante de un juez donde, hermanos, es imparcial. Quien dio su vida para rescatarnos ahora está allí para juzgar nuestras obras, para juzgar nuestras conductas y actitudes. Y la evaluación que Él hará será exacta, perfecta y justa. No habrá manera de cambiar nuestro historial.
de esa evaluación. Tú podrás mentir en tu currículum vitae, ¿verdad? Pues no vas a poder mentir delante del Señor las obras y el servicio, las actitudes que tú tuviste en tu vida. No podrás cambiarlas. No podrás exagerarle, no podrás tampoco restarle. Esa evaluación será exacta, perfecta, justa y abarcará desde el momento de nuestra conversión hasta el momento en que cierres tus ojos. Otra característica de este tribunal es que seremos juzgados individualmente, como ya lo hemos leído. No habrá alguien para ocultarnos detrás, no habrá alguien para podernos escondernos. No, cantaremos sin acompañamiento, no podremos compararnos con alguien más. No le podremos decir al Señor, él o ella, es que mira, no vas a poder compararte con alguien más a tu favor. Ni siquiera se nos pedirá que representemos a nuestro cónyuge. Seremos juzgados individualmente. Y una tercera característica de este tribunal, seremos juzgados a fondo. Observe 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 y 14, por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice así la palabra del Señor: la obra, y otra vez, ¿de quién? De cada uno. La obra de cada uno se hará que manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra, otra vez, de cada uno, cual sea, el fuego ¿qué? La probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque no estamos hablando de salvación, aunque así como por fuego. Seremos juzgados a fondo. Quedaremos totalmente al descubierto, hermanos. Aquí no va a haber filtros. Aquí no va a haber cómo acomodarle, hermano. Ahí tal cual, quedaremos al descubierto. A veces podremos engañarnos a nosotros y quizás engañamos a los demás. Tal vez hemos hecho cosas que sabemos que no están bien y ese día quedarán al descubierto delante del Señor. También puede ser que hicimos cosas por ser vistos, por ser aceptados, por ganar algún elogio de alguna persona o para que la otra persona también lo haga para con nosotros. Pero ese día delante del Señor quedará expuesta nuestra intención por haber hecho tal cosa. Entonces nos queda claro que el tribunal de Cristo es evaluar, recompensar nuestras obras, conducta, actitudes y nuestro servicio en la iglesia. La iglesia somos nosotros. Así que, hermanos, creo que esto debe de ayudarnos y animarnos a cultivar una actitud de amor, una actitud de temor reverente delante de nuestro Dios. Porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro juez, y número 3, porque Él es nuestro dueño. Porque Él es nuestro dueño, hermanos. Mire lo que, regresemos ahí a 1 de Pedro, versículo 18, versículo 19. Observe. Y comienza inmediatamente con un perfecto participio causal. Mire, sabiendo. Esta formulación se usa retóricamente en el Nuevo Testamento para dar razón de un imperativo interior. ¿Cuál es el imperativo anterior? Conducíos en temor, ¿sí? Conducíos en temor. ¿Y por qué debemos de conducirnos en temor? Bueno, porque fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por esa razón debemos de conducirnos en temor a Dios. Por esa razón debemos de conducirnos en temor reverente, porque fuimos rescatados por Él. Fuimos rescatados
por Él. Así que esa es la tercera razón por la que debe de haber un cambio en nuestra vida, porque hemos sido rescatados de esa vida. Hemos sido rescatados de esa vida carente de significado, esa vida lejos de Dios, lejos de sus promesas, sin esperanza. El Señor nos rescató de esa vida, donde había esclavitud, en donde había tristeza, donde había vergüenza, donde había culpa. El Señor nos rescató de ahí. ¿Y qué sentido, hermanos, qué sentido tendría volver a esa manera de vivir? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido, por ejemplo, que usted se bañe, que usted se eche 2 veces champú, después acondicionador, se talle no solo con la esponjita de ahí, sino que usted agarró ahí un estropajo de esos de los que, ¿verdad?, quiere sentirse lo más limpio posible, sale, se aromatiza, desodorante, loción, perfume, se remoja en té de olores y lo que quiera, y sale de su casa y va y se revuelca lodo? ¿Tiene eso sentido? Hermano, qué ilógico sería eso. Bueno, el Señor ya nos rescató de esa vana manera de vivir. El Señor ya nos rescató de esa vida carente de significado, de propósito. ¿Qué sentido tiene que si el Señor ya nos rescató de ahí, usted y yo nos volvamos a meter y vivir de esa manera? Y el Señor nos hizo libres, hermanos. Es interesante, estos son experimentos que han hecho con animalitos, ¿verdad? Lo hicieron con un elefante, con un caballo, y casi siempre cito el del elefante, pero lo acabo de ver también con un caballo, ¿verdad? El caballo está ahí, está amarrado, y es tan increíble, hermanos, que amarrado, ¿verdad?, le dan vueltas, y entonces el caballito da vueltas, le hacen a la correa así, y el caballo le hace así, ¿verdad? Y después le quitan esa correa o ese mecate o esa, ¿verdad?, ese lazo, ¿verdad? Y es interesante porque también le hacen así al caballo. ¿Y sabe qué hace el caballo? Como si estuviera atado. Y le hacen así y el caballo le hace. ¿Sí me explico? Hermanos, ahora está libre. Hermanos, lo mismo sucede con nosotros. Cristo nos ha hecho libres. Ya no, ya el enemigo, el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Nos hizo libres para poder dejar de ser esclavos del pecado y ahora ser esclavos de la justicia. No hay razón, hermanos, para seguir o para volver a vivir de esa manera, porque ya el Señor nos ha rescatado. Ahora, está muy de moda una frase: es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él. Me encanta, ¿no? Hasta marchas hacen por esa frase. Qué ridículo, ¿verdad? Ok, ahí te va. El creyente no puede decir eso porque no es su cuerpo. No es tu cuerpo, hijo. Eso es una filosofía tal vez platónica, aristotélica, no lo sé, donde Dios compró solamente tu alma y el cuerpo es malo y el cuerpo es la cárcel del alma y esa, ¿verdad? No, hermanos. El Señor compró tu alma, mi alma, y también compró tu cuerpo. O sea que ya no es tuyo. O sea que ya no es yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero y yo por eso lo rayo y le hago lo que quiero y lo corto y ¿por qué es mi cuerpo? No, el creyente no. El hombre natural, impío, sin Dios, puede decir eso, si quiere, y ni siquiera se lo dio. Dios se lo dio. Pero un creyente no, porque fuimos comprados. Ahora, ¿quiere verlo eso? Sí, hay que verlo en la Escritura. Vaya, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19. Versículo 20. Mira lo que dice la Escritura. Y es una pregunta, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestro? ¿Ignoras eso?
Porque habéis sido comprados. Observa el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la palabra, hermanos, tan linda, tan clara. No hay para dónde irnos. No hay por dónde escondernos de esto. Fuimos comprados y glorifiquemos al Señor con nuestro espíritu, pero también con nuestro cuerpo, el cual es del Señor. Entonces, tres razones para cultivar una actitud de temor reverente. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro juez, Dios es nuestro dueño, ¿verdad? Ahora, hermanos, vivimos en una sociedad en donde es marcado el rechazo por todo lo que tiene que ver con autoridad. A la gente no le gusta tener autoridad. Vele, los hijos con los padres, en la escuela, los alumnos con el maestro, los trabajadores con el patrón. No nos gusta, no nos gusta tener autoridad. Ese es algo natural en la sociedad. Tú no quieres que haya alguien que te diga qué hacer o qué no hacer. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer lo que se te da tu gana. Bueno, en el cristianismo no funciona eso. Pero tenemos que meditar en una sociedad donde es marcado el rechazo por todo lo que tiene que ver con autoridad. Debemos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿tu vida muestra que reconoces a Dios como máxima autoridad? ¿Tu vida muestra que reconoces a Dios como máxima autoridad y te sometes a las autoridades puestas por Él? Esa es una manera de aplicar este mensaje, hermanos. Ahora, pregúntate de qué manera estás honrando a Dios. ¿De qué maneras estás honrando a Dios? Evalúa, examina, ¿cómo estoy honrando al Señor? Examina los motivos por los cuales haces las cosas. Examina de vez en cuando, examina cuáles son los motivos por los cuales haces las cosas. Y hermanos, continuamente recuerda, no es tu vida. Cristo la compró, no para hacer tu voluntad, sino la de Él. Así que, hermanos, quiero terminar con un pasaje. Vaya al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Y con esto vamos a concluir. Mire lo que nos dice el versículo 6. Versículo 6. 1:6, ¿ya lo tiene ahí? Vamos a darle lectura todos juntos. Dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sí? Si Él es nuestro Padre, ¿en dónde está la honra? Y si Él es Señor, ¿en dónde está mi temor? Así que vamos a orar, hermanos, y cultivemos una actitud de temor reverente al Señor, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro juez y Él es nuestro dueño. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Padre, siempre tenemos que venir delante de ti y decir: perdónanos, oh Dios, porque no nos hemos conducido como tú ordenas, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Gracias, Señor, porque de la misma manera también venimos delante de ti, Señor,
para recibir la fortaleza, el poder, Señor, la entereza, la valentía, el coraje, Señor, para vivir de una manera conforme a nuestro llamado. Señor, gracias, Dios, porque tu palabra es clara, Señor, porque no hay lugar a duda, Dios. Somos nuevas criaturas y debemos de vivir de una manera nueva y diferente, Señor. Ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado, porque Cristo nos ha hecho libres para ser siervos de la justicia, para ser siervos de Él. Señor, ayúdanos a ser sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor reverente a ti, oh Dios. Ayúdanos a reconocer cada día que tú eres nuestra autoridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a respetarte como nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a tener presente que vamos a presentarnos delante de ti y rendiremos cuenta de todo lo que hemos hecho o de lo que no hicimos. Señor, y ayúdanos a recordar, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, gracias porque un día tú nos compraste y nos compraste completo. Gracias, Señor, porque tú compraste no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Y queremos glorificarte a ti, oh Dios. Queremos vivir de una manera agradable a ti, Señor, porque tú eres digno. Gracias, Señor. Ayúdenos, que su Espíritu Santo nos guíe, que su Santo Espíritu nos ilumine, nos dirija de tal manera que podamos vivir de esa forma, de una manera grata delante de sus ojos. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.